Salió a buscar unos cigarros y nunca volvió con vida. A la 1:45 de la tarde del martes, 7 de junio de 1999, Paco Stanley cayó junto a su camioneta negra frente al restaurante El Charco de las Ranas en la colonia Prado Churubusco. Alrededor de 50 testigos escucharon los disparos, pero cuando entendieron lo que pasaba, los agresores ya habían desaparecido. El conductor que durante años hizo reír a México terminó en la banqueta alcanzado por 10 balas, 9 en el cuerpo y una en la cabeza. 2 motocicletas, 4 hombres con cascos cerrados, un ataque de apenas 17 segundos y una fuga limpia. Así terminó la vida de Francisco Jorge Stanley Albaitero, el hombre que millones conocían simplemente como Paco Stanley. 25 años después, la pregunta sigue abierta. ¿Quién ordenó matarlo? El expediente tuvo detenidos sospechas, teorías titulares y un juicio mediático feroz, pero no dejó una verdad definitiva. Nadie fue condenado por el crimen. Nadie pagó en un tribunal por aquella ejecución a plena luz del día. Paco Stanley nació el 2 de enero de 1942 en la Ciudad de México. Desde joven quiso vivir frente a una cámara. Quería conducir, improvisar y hablarle al público como si cada persona estuviera sentada frente a él. Su ascenso fue lento, pero tenía carisma. En 1986, llegó el programa que cambió su vida. Televisa le ofreció conducir Pacatelas, un espacio matutino de juegos, concursos, comedia e invitados. Pacatelas salía de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Paco llegaba temprano, revisaba un guión que muchas veces no seguía, y salía al aire con una energía que parecía no acabarse nunca. El rating explotó. 20 puntos, 25 puntos, 30 puntos. Para la televisión mexicana de los años 90, esos números lo convertían en una figura inmensa. Millones de personas lo veían cada mañana. Sus frases pasaron a la calle. Su rostro apareció en revistas, anuncios y productos. Paco ya no era solo un conductor. Era una institución popular, pero detrás de la sonrisa había una vida mucho más oscura. El transcript describe excesos, tensiones y secretos. Sus compañeros sabían que tenía problemas con la cocaína. En Televisa, según ese relato, muchos lo notaban. Sin embargo, mientras el programa siguiera generando dinero, la televisión parecía mirar hacia otro lado. En esa época, Mario Besares era su compañero inseparable. Mayito aparecía con él en sketches, fiestas, viajes y transmisiones. Eran vistos como amigos, socios de escena, casi hermanos de trabajo. Ese vínculo se volvería decisivo después del asesinato, porque México terminaría preguntándose si el hombre que reía junto a Paco frente a las cámaras sabía más de lo que decía. En 1998 llegó el golpe más fuerte antes de su muerte. Paco fue detenido junto con Mario Besares y otros colaboradores. La acusación mencionada en el relato era devastadora. Narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con el cártel de Juárez. Su rostro esposado apareció en los noticieros. El hombre que hacía reír a México quedaba bajo sospecha pública. Paco pasó 18 días en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya. Salió gracias a sus abogados y a influencias que nunca quedaron claras en la narración. Pero cuando volvió a la televisión, algo ya no era igual. Televisa lo apoyó públicamente. El programa continuó. Y el rating seguía alto, pero el reloj ya estaba corriendo. Faltaban 8 meses para su muerte. El martes 7 de junio de 1999 empezó como un día normal. Paco llegó a Televisa San Ángel alrededor de las 9 de la mañana. Según el relato, el programa salió bien. A las 12:30 Paco se despidió de las cámaras. Para la audiencia era otro cierre de programa. Para él fue la última despedida. Después salió con Mario Besares y otros colaboradores. Decidieron ir a comer al restaurante El Charco de las Ranas en Prado Churubusco. Era un lugar conocido para Paco. Llegaron cerca de la 1:15 de la tarde. Se sentaron en la terraza, pidieron cerveza, comida y hablaron del programa del día siguiente. Pero algunos detalles son inquietantes. Paco habría estado distraído. Miraba hacia la calle, tocaba su cerveza con nerviosismo.
Según la reconstrucción antes, había recibido una llamada de 4 minutos y 32 segundos desde un número ligado a una empresa fantasma. Luego, a la 1:39, recibió otra llamada de 47 segundos. Cuando volvió a la mesa, su rostro estaba pálido y su mano temblaba. A la 1:42, Paco se levantó. Dijo que iba a buscar cigarros en su Jeep Grand Cherokee negro. Mario le ofreció los suyos, pero Paco dijo que quería los de su marca. Caminó 22 pasos desde la mesa hasta la camioneta. Abrió la puerta del conductor, se inclinó hacia el interior y dejó la espalda expuesta hacia la calle. Entonces aparecieron 2 motocicletas. Venían con 4 hombres vestidos de oscuro y con cascos cerrados. Se detuvieron a pocos metros. Uno bajó, caminó sin correr, levantó un arma automática y disparó. El primer impacto derribó a Paco. Luego vinieron los demás. Todo duró 17 segundos. 17 segundos bastaron para ejecutar al conductor más famoso del país. Mario Besares salió corriendo. Jorge Gil llamó a emergencias. Paola Durante quedó paralizada. Los meseros intentaron contener la sangre con toallas, pero era inútil. La patrulla llegó cerca de la 1:57. La ambulancia llegó alrededor de las 2:04. Paco fue trasladado al hospital. Los médicos intentaron reanimarlo durante 12 minutos. A las 2:31 de la tarde, el doctor declaró su muerte. Paco tenía 56 años. La investigación se abrió de inmediato. Los primeros interrogados fueron Mario Besares, Jorge Gil y Paola Durante. 48 horas después, Mario fue arrestado. La acusación era homicidio calificado. La teoría oficial señalaba que el mejor amigo de Paco habría organizado la emboscada y avisado a los sicarios. Jorge Gil también fue detenido. Paol, durante una edecán de 26 años que comía con ellos, terminó en prisión bajo la misma sombra. El país necesitaba culpables, y los medios los presentaron como si el juicio ya hubiera terminado. Pero las pruebas no alcanzaban. No había evidencia forense que conectara de forma definitiva a Mario Jorge o Paola con los sicarios. No había llamadas comprobadas con los atacantes. No había testigos que hubieran visto una planeación directa. Mario Besares pasó 1 año y 4 meses en prisión. Jorge Gil vivió el mismo encierro. Paola Durante pasó 14 meses detenida. En enero de 2001, un juez los declaró inocentes por falta de pruebas. La libertad llegó, pero sus vidas ya estaban dañadas. Mario perdió trabajo y reputación. Jorge se alejó del medio. Paola cargó durante décadas con una etiqueta que la justicia no pudo demostrar. Entonces volvió la pregunta central. Si ellos no fueron, ¿quién ordenó matar a Paco Stanley? La primera gran pista del relato gira alrededor del chofer personal de Paco llamado Pedro. Había trabajado con él durante 5 años. Conocía sus rutas, sus horarios y sus silencios. El 7 de junio de 1999, estaba cerca de la camioneta cuando los atacantes llegaron. Según la narración, Pedro vio demasiado. Vio las motocicletas, vio el arma, escuchó los disparos y habría alcanzado a distinguir el rostro de uno de los sicarios cuando éste se quitó el casco por un instante. Lo más inquietante es que nunca declaró oficialmente. Fue citado varias veces y no se presentó. Una semana después del asesinato, su familia reportó que había desaparecido. El relato ofrece 2 posibilidades. Una dice que Pedro huyó por miedo y empezó otra vida lejos de la Ciudad de México. La otra sostiene que alguien lo silenció antes de que pudiera hablar. No hay certeza, solo una ausencia enorme. Pedro desapareció y con él se perdió el testimonio que quizá podía haber cambiado el caso. La segunda pista apunta hacia el Cártel de Juárez y hacia Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. En los años 90, Amado fue descrito como uno de los narcotraficantes más poderosos de México, famoso por mover cocaína, mediante una flota de aviones Boeing 727. Murió en julio de 1997 durante una cirugía plástica, según la versión oficial. El relato sostiene que el mundo del entretenimiento pudo servir para lavar dinero. Según esa versión, Paco habría recibido recursos ligados al cártel mediante empresas fantasma. También se afirma que autoridades mexicanas y estadounidenses conocían parte de esas sospechas. Sin embargo, muchas conexiones siguen sin documentos públicos concluyentes y no han sido probadas de forma irrefutable en un tribunal.
Lo que sí queda claro en la narración es que Paco estaba rodeado de rumores, vigilancia, miedo y presiones. Tras su detención en 1998, según personas cercanas citadas por el relato, empezó a decir que tenía información capaz de afectar a gente poderosa. En cualquier escenario la tensión crecía. El asesinato no parecía un asalto improvisado. Parecía una ejecución calculada. La tercera pista está en los últimos 48 minutos. A las 11:47 salió del estudio de Televisa San Ángel. A las 12:05 recibió una llamada de 4 minutos y 32 segundos. A las 12:18 salió con su grupo. A las 12:32 tomó rumbo a Prado Churubusco. A las 12:51, según el relato, un Tsuru gris lo siguió durante varias cuadras. A la 1:04 llegaron al restaurante. A la 1:08 se sentaron. A la 1:27 llegó la comida. A la 1:39 entró la segunda llamada de 47 segundos. A la 1:42 Paco se levantó por los cigarros. A la 1:44 aparecieron las motocicletas. A la 1:45 comenzó la balacera. A la 1:45 con 17 segundos los sicarios se fueron. A las 2:31 Paco estaba oficialmente muerto. Esa línea de tiempo no prueba por sí sola quién ordenó el crimen, pero muestra que el ataque fue preciso. Los agresores sabían dónde estaría Paco, sabían cuándo quedaría expuesto y sabían cómo escapar. No fue una decisión casual tomada en la calle. Fue un golpe con información previa. La cuarta pista se concentra en Paul Stanley. Tenía 24 años cuando su padre fue asesinado. Al principio confió en la investigación oficial. Creyó que los detenidos podían ser responsables. Pero cuando Mario Jorge y Paola quedaron libres por falta de pruebas, la pregunta volvió con más fuerza. Si ellos no lo hicieron, ¿quién lo hizo? Paul empezó a investigar por su cuenta. Habló con personas del medio, amigos de su padre, abogados, y gente que decía saber cosas, pero que no quería aparecer públicamente. El relato afirma que llegó a una conclusión dolorosa. Su padre no habría muerto por un pleito simple ni por un robo. Habría sido ejecutado porque sabía demasiado y porque alguien temía que hablara. En 2015, 16 años después del asesinato, Paul se sentó frente a Mario Besares. Le preguntó directamente si había matado a su padre. Mario lloró y le juró que no. Le habló del año y 4 meses en prisión, de las amenazas del daño a su familia y de la pérdida de su carrera. Paul terminó creyéndole, no porque tuviera una prueba absoluta, sino porque sintió que Mario también había perdido a alguien ese día. En 2024, 25 años después del crimen, el caso volvió con fuerza a la conversación pública. Mario Besares entró a la Casa de los Famosos México y el público empezó a verlo de otra manera. Semana tras semana lo apoyó hasta llevarlo al triunfo. Paola Durante también habló de los 14 meses en prisión que marcaron su vida. Paul Stanley, ya con 49 años, también habló con más serenidad. La frase más dura que deja el relato es que quizá nunca sabrá quién mató a su padre porque los que lo saben están muertos o nunca van a hablar. Esa frase resume el peso del caso. Un asesinato visto por decenas de personas, investigado por autoridades, explotado por medios y aún así condenado al misterio. La justicia nunca cerró el caso de forma convincente. Los sicarios no fueron identificados oficialmente. Los autores intelectuales nunca fueron condenados. Las teorías se multiplicaron, pero ninguna logró convertirse en verdad judicial definitiva. Paco nació el 2 de enero de 1942. Alcanzó la fama con Pacatelas desde 1986. Tocó la cima en los años 90 con ratings de 20, 25 y 30 puntos. Fue detenido en 1998 y pasó 18 días en Almoloya. 8 meses después, el 7 de junio de 1999 fue asesinado a los 56 años. 22 pasos separaron la mesa de la camioneta. 17 segundos duró el ataque. 10 disparos terminaron con una vida. 50 testigos vieron el horror. 25 años no bastaron para responder la pregunta más simple. ¿Quién mató a Paco Stanley? Todos recuerdan la risa, pero nadie puede olvidar la forma en que terminó. Su hijo creció buscando una verdad que quizá nunca llegará. Mario Besares, Jorge Gil
y Paola Durante cargaron con una sospecha que la justicia no pudo demostrar. Pedro, el chofer que quizá vio demasiado, desapareció sin dejar respuesta. Paco Stanley murió en una tarde de junio, pero su historia no terminó en esa banqueta. Continuó en los tribunales, en los titulares, en la vida rota de los acusados, en la búsqueda de Paul, en las preguntas del público, y en cada aniversario donde alguien vuelve a mirar el caso y siente que todavía falta una pieza. 25 años después, México sigue recordando al hombre que parecía entrar a cada casa con una broma y una sonrisa. Pero también recuerda al hombre que caminó 22 pasos hacia su camioneta sin saber, o tal vez sabiendo demasiado bien, que esos pasos lo llevaban al final. Paco Stanley no solo fue asesinado, fue convertido en un misterio nacional.